Nos han preguntado desde hace varios días, sobre todo la gente dentro de Venezuela. ¿Qué va a pasar con los salarios? Delcy Rodríguez está preparando un aumento. ¿Cuántos están ganando y realmente con eso se vive en Venezuela? Y para eso, quien estaba en contacto con la gente dentro de Venezuela y que conoce muy bien el tema de la economía de calle, de barrio, Gustavo Azocar, bienvenido. Hace rato no nos vemos. La última vez te felicito por el gran trabajo que realizaste en Nueva York con el tema del juicio contra Nicolás Maduro. Y aquí estás, frente a la pantalla. Y hoy vamos a hablar de ese tema que muchos nos están preguntando. ¿Qué va a pasar con los salarios en Venezuela? Bienvenido, Gustavo. Wilson, gracias por la invitación. Qué gusto poder estar nuevamente en tu programa. Teníamos bastante rato que no conversábamos y gracias por esa felicitación con relación al trabajo que hicimos en Nueva York. Un trabajo bastante agotador, pero profesionalmente muy satisfactorio. Mira, la preocupación que hay en Venezuela con relación al salario es un tema que preocupa a la gran mayoría de los venezolanos, especialmente a los que trabajan para el sector público, a los que trabajan para ministerios, a los que trabajan para gobernaciones, alcaldías, prefecturas, a los que trabajan para cualquier organismo dependiente, tanto del gobierno nacional como de gobiernos regionales y municipales. Venezuela tiene quizás el peor salario mínimo de toda América Latina. Y cuidado, si no uno de los peores salarios mínimos del mundo. El salario mínimo en Venezuela no se aumenta desde hace por lo menos 10 años. Nicolás Maduro nunca le dio importancia al salario mínimo de los trabajadores. Lo único que hizo Maduro fue crear bonos, entre ellos un bono que se llama el bono de la guerra económica, que es algo así como 100, 120 dólares que se le pagan a trabajadores de la administración pública para compensar de alguna manera un salario miserable que al día de hoy equivale aproximadamente a 25 centavos de dólar. Ese es el salario mínimo en Venezuela, 130 bolívares. 130 bolívares que cuando lo conviertes en dólares, en Venezuela hay un mercado paralelo y hay un mercado oficial, el dólar oficial, que es el que cambia el Banco Central de Venezuela, está en aproximadamente 470, 480 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo, en el mercado negro, la cifra es muy superior. Está casi que en 600 bolívares por dólar en el mercado paralelo. Al régimen de Venezuela no le gusta mucho que uno hable de dólar paralelo, pero es una realidad. Es una realidad que existe en Venezuela y que se utiliza mucho para hacer transacciones en Venezuela. Entonces, con ese cambio, ya sea por el cambio oficial del Banco Central de Venezuela o por el cambio en el mercado paralelo, el sueldo mínimo de 130 bolívares mensuales equivale más o menos a unos 0,25 centavos de dólar y en el mejor de los casos a 0,30 centavos de dólar. Eso es lo que le pagan a un trabajador de la administración pública en Venezuela. Súmale el bono, que el bono son 120 dólares. Entonces, en realidad, lo que percibe un trabajador de la administración pública en Venezuela, incluyendo el bono, son más o menos 120 dólares mensuales, que si lo llevas a pesos colombianos, que creo que es importante, eso no llega quizás ni siquiera a 400,000 pesos en Colombia, ¿no? Al cambio que entiendo está ahorita la relación peso-dólar en territorio colombiano. Entonces, imagínate, en Colombia un trabajador debe estar ganando más o menos unos 2 millones de pesos en este momento mensuales, y en Venezuela un trabajador de la administración pública, si acaso, está llegando a 400,000 pesos al mes. Eso es lo que gana lamentablemente un trabajador de la administración pública venezolana gracias a Maduro.
Ahora, Maduro ya no está desde hace 3 meses. Está la señora Rodríguez. Se aproxima el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Y en Venezuela siempre ha sido de alguna manera tradicional que cada 1 de mayo la persona que está al frente del gobierno decreta un aumento de sueldos y salarios. Esta vez la tarea le va a corresponder a la señora Rodríguez, que está al frente del interinato. Tiene que producir una decisión con relación al salario, con la diferencia de que los venezolanos ya no quieren más bonos, quieren un aumento del salario mínimo en términos reales. ¿Estará dispuesta la señora Rodríguez a producir ese aumento de sueldos y salarios? ¿Tendrá ya la decisión tomada en este momento? Yo creo que sí lo va a hacer, porque la señora Rodríguez también está en campaña electoral, está encampañada porque asume que vienen unas elecciones en Venezuela, no sabemos cuándo, y que probablemente ella va a postularse para esas elecciones presidenciales. Entonces, si está en campaña, pudiera de alguna manera aprovechar este 1 de mayo de 2026 para tratar de ganarse unos votos, tratar de ganarse unos puntos en las encuestas, decretando un aumento de sueldos y salarios que por lo menos le ayude a la clase trabajadora venezolana a enfrentar la grave crisis económica que hay actualmente en Venezuela. Gustavo, ¿y cuál puede ser el cálculo que están esperando los venezolanos en ese incremento de ese salario? Hay diversos cálculos, depende de a quién le preguntes, porque hay organizaciones vinculadas al mundo laboral venezolano que sostienen que el salario mínimo en Venezuela debería estar cercano a los $600. Hay gente que calcula el salario mínimo en función de la canasta básica, en función de la canasta alimentaria, de lo que necesita en promedio una familia de 4 o 5 miembros para poder comprar alimentos, o de lo que necesita una familia de 4 o 5 medios en promedio, valga la redundancia, para no solamente comprar alimentos, sino también para pagar otros gastos a uno de los venezolanos. Entonces, algunas organizaciones hablan de un salario mínimo que pudiera estar entre los $300, $350, pero hay otras organizaciones que hablan de un promedio de entre $600 y $650 mensuales. Entonces, habría que ver qué tanta disponibilidad tiene el interinato que preside la señora Rodríguez para producir un aumento sustancial que se acerque por lo menos a los números que están manejando las diferentes organizaciones sindicales en Venezuela. Gustavo, y en este momento, con el salario que se tiene, ¿qué puede comprar un venezolano del común? Que por lo general son 4 personas, una pareja, 2 hijos mínimo. ¿Qué pueden adquirir? ¿O cuáles son las necesidades? ¿O se siente la pobreza en Venezuela? Lo que pueden adquirir es muy poco, porque en Venezuela tenemos, aparte de que tenemos un salario mínimo de miseria, un salario mínimo muy, muy bajo, como el que te acabo de comentar. El otro problema que tenemos en Venezuela es la inflación. Tenemos una inflación altísima, una inflación galopante, que ha encarecido prácticamente todos los bienes y servicios que se prestan en Venezuela. Los productos de la canasta básica, comprar proteínas, comprar carne, comprar pollo, comprar pescado, es costoso en Venezuela. Comprar pasta, comprar arroz, comprar pan, es costoso en Venezuela. Los alimentos en Venezuela son los rubros que mayor costo han experimentado en estos últimos años. Entonces, no alcanza para mucho. $120 para una familia de 3 o 4 personas, o de 4 o 5 personas,
Posiblemente solo les alcance para comprar alimentos para una semana, si acaso para una semana. Y el resto, las otras 3 semanas del mes, pues la familia va a tener que ingeniárselas, que inventárselas, que ver cómo estira una cosa y la otra para poder tener una dieta medianamente aceptable. Muchas familias en Venezuela, Wilson, no me lo estás preguntando, pero aprovecho para abonar esta idea. Muchas familias en Venezuela sobreviven, mejor dicho, gracias a las remesas que algunos venezolanos que vivimos fuera de Venezuela enviamos semanalmente, quincenalmente o mensualmente a nuestras familias. Por fortuna, hay 9 millones de venezolanos viviendo fuera de nuestro país, de los cuales aproximadamente unos 5 o 6 millones estamos en edad laboral, estamos en edad productiva, trabajamos, producimos algún dinero y de ese dinero que producimos, pues enviamos una remesa a nuestras familias en Venezuela para que ellos puedan de alguna manera complementar y adquirir algunos productos de la canasta básica con los cuales alimentarse. Pero, ojo, eso solo ayuda a los venezolanos que tienen un familiar fuera que está trabajando y que les puede enviar una remesa. Hay muchas familias en Venezuela que no tienen eso. Familias que no tienen a nadie fuera de Venezuela, que no tienen ni un hijo, ni un hermano, ni un tío, ni un esposo, ni un papá que pueda enviar dinero desde afuera. Y obviamente esas son las familias que tienen que ver cómo demonios resuelven el día a día con la comida. La pobreza extrema en Venezuela indudablemente ha experimentado un aumento considerable en estos últimos años en nuestro país. Gustavo, y tú me acabas de recordar pues que cuando hice mucho trabajo de territorio en fronteras como en Chile, como en Ecuador, inclusive en la selva del Darién, los testimonios que nos decía la gente es, me voy para Estados Unidos porque tengo que mandarle plata a mi familia, hacer pues las remesas para que subsista, porque allá se está muriendo del hambre. Y esa era la única forma de subsistencia que tenían esas familias. Y tal vez por eso muchos en Venezuela están pidiendo la dolarización. Bajo tu criterio o lo que has escuchado dentro de los venezolanos, ¿la dolarización podría ser viable para los venezolanos? ¿Afectaría o sería algo positivo para Venezuela? Hay una dolarización de hecho en Venezuela, de hecho, más no de derecho. En los hechos, todo está dolarizado en Venezuela, a excepción del salario mínimo que no está dolarizado, como te lo expliqué al comienzo de esta conversación. Pero todo lo demás está dolarizado. Los bienes y servicios están dolarizados. Servicios como, por ejemplo, agua potable, aseo urbano, electricidad, internet, están dolarizados. Las tarifas están dolarizadas. Te permiten pagarlo en bolívares, pero el servicio está dolarizado. Es decir, el costo de esos servicios ha sido calculado en dólares. Algunos impuestos, algunos aranceles que tú pagas en alcaldías, en gobernaciones, en notarías, en registros, por ejemplo, están dolarizados. Te permiten pagarlo en bolívares, pero están dolarizados. La tarifa está dolarizada. Te dicen eso equivale a tantos dólares o a tantos euros, 30 dólares, 40 euros, y tú simplemente haces el cálculo en bolívares y los puedes pagar en bolívares. Entonces, todo, me refiero a todo, el gas doméstico está dolarizado también. Entonces, es un contrasentido que en un país donde el salario mínimo equivale a 0,25 centavos de dólar, tú consigas, por ejemplo, que los servicios públicos están dolarizados a precios realmente exorbitantes. Tú pagas tu línea telefónica de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, que es una empresa del Estado, y está dolarizada. Te va a costar como 10, 12, 15 dólares. El servicio de Internet, el servicio de Internet más barato que tú puedas conseguir en Venezuela, te va a costar 30 dólares mensuales.
en un país donde el salario mínimo es 0,25 centavos de dólar. Cuando vas a una notaría o a un registro público y te van a cobrar los aranceles por el servicio que te van a prestar, te calculan todo en dólares y te van a pedir $50, $60, $100, $200 en un país donde el salario mínimo son 0,25 centavos de dólar. Entonces, en la práctica, en los hechos, todo está dolarizado. Si vas a la panadería, está dolarizado los precios. Si vas al supermercado, todos los productos que tú ves en un supermercado tienen dos precios: la referencia en dólares y el valor en bolívares, para que tú decidas en qué los vas a pagar. En estados fronterizos como Táchira, consigues precios en dólares, pesos colombianos y bolívares. En estados fronterizos como Zulia, consigues en un supermercado el precio del producto en tres monedas: dólares, pesos colombianos y bolívares. También puede ocurrir en Apure, que es otro estado fronterizo con Colombia. Entonces, en la práctica es así. Entonces, dolarizar la economía en Venezuela sería más que todo un trámite burocrático administrativo, un decreto ejecutivo o una reforma de ley, porque en la práctica todo el mundo está calculando sus gastos, sus inversiones, su presupuesto, todo se está calculando en dólares. Los colegios privados, cuando vas a pagar la mensualidad o la inscripción de un estudiante en un colegio privado, la tarifa ha sido calculada en dólares. Entonces, puedes pagar en dólares o puedes pagar en bolívares. Entonces, frente a eso, ¿qué sería lo ideal? Obviamente que lo ideal sería terminar de dolarizar la economía. ¿Por qué? Porque tener bolívares devaluados no es una opción en Venezuela. Muchos venezolanos tienen bolívares devaluados. Ya ni siquiera se ven los bolívares en efectivo. Es imposible conseguir bolívares en efectivo, en billetes o en monedas. El bolívar circula fundamentalmente en operaciones bancarias, transacciones bancarias, es decir, transferencias de un lado a otro, pagos con tarjetas de débito o pagos con tarjetas de crédito. Pero como te digo, todo, absolutamente todo está dolarizado, a excepción del salario de los trabajadores venezolanos. Gustavo, quiero, antes de terminar, felicitarte por el gran trabajo que vienes realizando en tu canal de YouTube y en tus redes sociales, informándole a los venezolanos qué está pasando en este momento en todo este tema de la transición, y también el cubrimiento que estás haciendo, el seguimiento que le estás haciendo al juicio a Nicolás Maduro. Y quiero, antes de finalizar, recordarle a nuestros suscriptores cuáles son tus redes sociales, a quienes no han llegado, que suscriban también y que conozcan cuáles son los informes que tú realizas semanalmente en tus plataformas digitales. Gustavo. Muchas gracias, Wilson, por la oportunidad de informarle a tus seguidores en tu plataforma, que es una plataforma que tiene miles y miles y miles de seguidores. Nuestras cuentas en redes sociales, fundamentalmente nuestro canal en YouTube. Nos van a encontrar en YouTube en el canal Gustavo Azócar Televisión. Gustavo Azócar Televisión, así corrido. Ahí estamos en YouTube. Todas las tardes hacemos un programa a las 5 de la tarde, hora de Colombia, nuestro programa Café con Azócar, que lo van a ver por nuestro canal de YouTube. Nos consiguen en TikTok, Gustavo Azócar Alcalá, en Instagram, Gustavo Azócar Alcalá, en X, Gustavo Azócar A. Y para las personas que nos quieran contactar, que nos quieran escribir, nuestro correo electrónico cafeconazócar@gmail.com. Gracias, Wilson, por la oportunidad. Gracias, Gustavo, y gracias a todos nuestros suscriptores por seguirnos, por estar muy atentos. Y sobre este tema que hemos abordado, sobre los salarios, sobre la dolarización, esperamos ver sus comentarios para irnos nutriendo un poquito más de la información